Dentro del movimiento de la Reforma Protestante hay 5 solas que fueron características. Una de ellas era solo escritura, solo la Biblia. El tema de la Biblia, el tema de la letra y la importancia de esto es clave dentro del movimiento de la Reforma y por eso hemos invitado a un querido amigo a tratar este tema. Justamente él escribió en el libro de los 500 años el tema de cultura letrada, un título tal vez que no necesitamos explicarlo ahora, y para eso está nuestro querido amigo Israel Vilches. ¿Cómo estás, Israel? Bien, muy bien, gracias por la invitación. Israel, cuéntanos, primero descífranos el nombre. Reforma y cultura letrada, ¿cuál es el perfil del artículo? Bueno, la cultura letrada se refiere, ¿no es cierto?, a esta manifestación en la cultura occidental, en las culturas avanzadas, donde la palabra, la letra, el libro, ocupa un lugar central. No es la cultura oral, no es la cultura audiovisual, es la cultura de la letra, de la palabra, de aprender a leer y a escribir. Que es un fenómeno reciente, digamos, en el mundo, pero que sin duda que tiene mucho que ver con este despertar por la palabra, por la Biblia. Bueno, esto comienza precisamente en este interés con los reformadores de poder acercarse a la Biblia, que en ese tiempo, digamos un poco más información, ¿cierto? No estaba en los idiomas vernáculos, en los idiomas digamos, de cada una de las regiones, sí. ¿Cierto? Había una dificultad para acceder a los libros. El tema del acceder a la Biblia era difícil, no necesariamente como muchas veces los evangélicos pensamos, de que había una especie de prohibición necesariamente de la parte de la Iglesia Católica a leer la Biblia o a traducir la Biblia. Habían ciertas limitaciones en cuanto a la producción de Biblias. Antes de Gutenberg, la imprenta de Gutenberg de tipos móviles, la Biblia se copiaba a mano o había un tipo de imprenta que era la de plancha. ¿Ya? Que había que una sola plancha equivalía a una sola página. Entonces, producir mediante grabado, silográfico, mecanográfico, ¿no es cierto? Una plancha era muy difícil, muy costoso. Pero digamos que también había, porque ya en el 1517 ya la imprenta estaba un poco más masificada, no había tanto interés tal vez en la Iglesia Católica de que la gente leyera la Biblia. El tema no era que la Iglesia Católica no quisiera que la gente leyera la Escritura. El tema era que el acceso a la Escritura era para muy poca gente. Y la interpretación de la Biblia estaba bajo una camisa de fuerza, que era el magisterio de la Iglesia y las tradiciones de la Iglesia. Y ahí está la gran dificultad. Entonces, con la aparición de la imprenta se abre efectivamente la posibilidad de que los libros se masifiquen. El primer libro impreso es la Biblia de Gutenberg, ¿no es cierto? Pero eso ocurrió antes de la Reforma y fue impresa en alemán. La Biblia de Gutenberg es una traducción al alemán fue traducida en Alemania, en la versión Vulgata latina. Sí. Entonces, ya existía. El tema es que los protestantes vieron en esto una oportunidad para que todas las personas pudieran acceder a la Escritura. Y sin duda que ese énfasis es algo que nosotros como evangélicos heredamos. Bueno, pero podemos decir que dentro de los países protestantes es un gran énfasis en que la gente pudiera aprender a leer para que pudiera leer la Biblia y por tanto pudiera vivir una vida cristiana más coherente, más consecuente. ¿No? Entonces, yo creo que el principio rector de esto, que genera que los protestantes pongamos tanto énfasis en que la gente lea la palabra y que sea culta, que sea educada, que tenga, ¿no es cierto?, acceso al saber, es que ya en el Antiguo Testamento Dios mandaba a la gente que en sus familias repitiera la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y la escribiera. En el Antiguo Testamento vemos que la palabra es un tema súper central de cómo Dios promueve a que su palabra se ponga por escrito para que no haya duda alguna de que Él ha hablado en la historia y que esté accesible a todos. Entonces, para poder leer la Escritura, necesitamos enseñarle a leer y a escribir a la gente. Tenemos, por ejemplo, en Moravia, justamente, Juan Amos Comenio, que es autor de la Didáctica Magna, que es la piedra fundamental de la pedagogía moderna. Él se propone en esa obra enseñarle a leer a todo el mundo, no solamente para saber leer la Biblia, sino para ser buenos ciudadanos, ciudadanos virtuosos, ciudadanos que puedan hacer el bien. Y él veía en la educación justamente también un vehículo para las transformaciones sociales.
Una buena sociedad, decía él, requiere de ciudadanos que sean virtuosos, que sepan, ¿no es cierto?, no solamente los saberes técnicos, sino que también sepan de moral, de filosofía, de teología. Entonces, ahí parte, ¿no es cierto?, este énfasis en la cultura letrada. Y tú ves también que eso se transforma en dos de Europa. Sí, eso mismo que tú mencionaste de cultura letrada. Aquí estamos hablando no simplemente de un interés o de una intención, sino una cultura. Sí. ¿Cómo podemos apropiarnos de esa cultura? ¿Cómo llega esa cultura acá? Bueno, por ejemplo, ya en el periodo de la independencia, Bernardo Higgins llama a Diego Thompson para que enseñe a leer y a escribir usando la escritura. Y Diego Thompson, contrario a lo que nosotros pensamos que ocupó la Reina Valera, él ocupa una Biblia católica traducida al lenguaje castellano para enseñar a leer y escribir. Ahora, lo revolucionario de su método, el método lancasteriano, era que nuevamente se enseñaban a leer y a escribir entre pares. La educación era entre pares. Los que iban más avanzados, los niños que iban más avanzados, le enseñaban a los que iban llegando más recién. Pero podemos decir que eso va formando cultura, o sea, porque mi duda es nosotros tenemos como si nosotros como protestantes evangélicos tenemos una cultura. Absolutamente. Nosotros tenemos como evangélicos ya que el primer asesor de educación de Chile fue un protestante que enseñaba a leer usando la escritura, al igual que lo hicieron todos los reformadores y todos los importantes actores de la reforma en Europa durante 2 siglos antes. Luego tenemos, ¿no es cierto?, que cuando llega la Sociedad Bíblica Internacional a distribuir literatura, tenemos personajes como Juan Bautista Canut de Bon, que se encuentra con la escritura en castellano y se convierte. Y así muchas otras personas en nuestro país reciben la escritura y se empiezan a convertir. Luego tú tienes que, incluso en el movimiento pentecostal, que es un movimiento que nace en las clases más bajas, uno de los fenómenos que tú observas es que hay gente que se convierte primero por la predicación en la calle y luego su primera relación con un libro es la Biblia. Y tienes, desde 1909 hasta ahora, generaciones y generaciones y generaciones de personas que han memorizado la escritura, que han predicado la escritura y que incluso a veces saben pasajes completos de la escritura de memoria. Y si no llegó la palabra a ellos a través de la escritura, llega a través de otro libro, que es el himnario. Entonces los evangélicos somos característicos por esos 2 libros que tenemos en nuestro... Tú eres director de un medio de comunicación precisamente escrito, ¿no? ¿Cómo dirías que está en nuestro presente, en esta sociedad que hoy día la juventud cada vez lee Bueno, menos? valoramos mucho el Facebook, el YouTube, el data show como tecnología. Yo no quiero hacer ninguna crítica a eso, pero no podemos ser ingenuos frente a esas tecnologías. En este momento, en todas las redes sociales hay mucha censura hacia las posturas evangélicas y cristianas y conservadoras. La Biblia, cuando es predicada, muchas veces también tiene sus controles y restricciones editoriales de grandes conglomerados, en este caso, que censuran, derechamente que censuran. Entonces, la vuelta al papel creo que no es algo que tengamos que pasar como por alto. Cuando tú te acercas al papel, un medio impreso, no puedes quitar el filtro editorial y la mirada editorial que tiene el autor. Yo creo que ese es el desafío, que no solamente tengamos acceso a todas estas tecnologías, sino que volvamos al papel, al libro, a leer la Biblia en papel, porque tiene otro Gran resultado. Desafío, porque en las iglesias cada vez tenemos más celulares, Claro. pero vamos a reflexionarlo. Gracias, hermanos, por estar con nosotros en este programa. Seguimos en contacto. Véanos en la página web 500reforma.cl y también en Facebook. Dios les bendiga.